el perfecto timonel. Recuerdo cuando estaba en Cuba, antes de venir pues, a hacer esta obra misionera, muchas veces nos íbamos a la montaña, porque no es un secreto para nadie que la situación económica en Cuba es pésima, muy duro. Y para desahogarnos y también pues suplir los gastos de un misionero que pues ayudábamos nosotros con nuestros propios recursos, lo que hacíamos con nuestros propios esfuerzos, pues solíamos dirigirnos a una zona montañosa donde teníamos que manejar en la mañana pues cerca de 3 horas y media para poder llegar. Y luego pues en esas zonas montañosas o caminos muy difíciles pues teníamos que hacer un recorrido de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, donde quiera que haya una tienda, un punto de venta, porque nosotros distribuíamos un arco y después pues nos íbamos retornando por otro camino pues, y hacíamos la misma operación y nos dábamos una vuelta enorme que nos demoraba todo el día. Y en la noche pues cerca de las 6:30 ya íbamos saliendo de esa zona montañosa a la carretera. Y de ahí pues teníamos que de nuevo un tramo muy enorme y otras 3 horas y tanto, y a veces por camino, porque no todo era carretera, a veces teníamos que coger para acortar las distancias. Recuerdo que un camino que era bien pedregoso y el carro tenía que ir solo de segunda porque era un camino pues, muy malo, eran unos 16 kilómetros. Y yo creo que ahí se nos iba la mayoría del tiempo que estábamos en viaje, ahí nos desgastábamos. Y ahí en esa parte, pues en ese camino tan difícil, era donde el sueño ya me quería rendir. En varias ocasiones, pues recuerdo en una ocasión que iniciando ese camino malo había una pendiente enorme, había un farallón y después pues un enorme precipicio. Y recuerdo que en una ocasión bajando esa loma pues me quedé dormido en el carro. Y los saltos del carro cuando se salió del camino, pero para lo que es la faralla, así, no para el lugar donde era caída, Dios permitió que fuera para ese lado y en medio de esos saltos tan tremendos me desperté y le doy un golpe al que viajaba conmigo, el compañero de viaje, y le digo, despierta ya, porque aquí nos vamos a morir los dos. Y cuando caí en ese camino que era tedioso, ese camino que era con mucho valle, ya yo no soportaba más, yo me dormía, se me iban cerrando los ojos, parábamos el carro, me ponía agua en los ojos y volvía a veces, hacía cuclillas, hacía algo a ver si me despertaba, volvía al carro y ahí continuaba. Y ya cuando yo me sentía totalmente rendido, ya no podía más, que los ojos se me iban cerrando, recuerdo que siempre los que viajaban conmigo ninguno sabía manejar. Y yo decía, no puedo más. Yo tengo que tratar de dormir un rato para cuando yo llegue a la carretera, entonces poder adelantar. Entonces yo cogía y le decía, bueno, por lo general René, que era el que viajaba conmigo, que era René, tú vas a manejar el carro. Yo cruzaba un pie para acá, le decía, ve acelerando poquito a poquito, yo ponía la velocidad, yo iba sacando el pie del cloche ahí hasta que ya salía el carro, y ahora le decía, acelera duro y suéltalo, y ahí yo cambiaba la velocidad. Y decía, y manténlo en segunda, lo único que tienes que hacer es mantenerlo sobre el camino. De noche en ese camino jamás te encontrabas ningún carro ni nada, así que podías ir con confianza. Y yo que venía rendido, decía, bueno, ahí manténlo, no te vayas a salir del camino de ninguna manera, manténlo ahí despacio, cuando veas un bache pues quitas un poquito el pie, sacas un poquito el pie del acelerador y después pues vuelve. Y él lo hacía bien, ¿no? Eso no tenía problema. Su problema era que no podía cambiar la velocidad, sabía frenar y todo, no podía cambiar la velocidad. Y le daba el lugar del timón, ¿no? Nosotros decimos en Cuba no volante, no, le daba el timón. Y cuando le daba el timón, hermano, y yo reclinaba el asiento del acompañante, decía, este es el momento de aprovechar esta distancia, y ahí pues ya con el timón de nuevo. Y yo me recostaba para atrás. Los ojos me decían así. Oiga, hermano, me parecía que si me dormía no iba a volver a despertarme.
Oiga, desaparecía totalmente el sueño. Desaparecía totalmente el sueño. No tenía seguridad de ningún tipo. No tenía seguridad de ningún tipo, hermano. Yo decía, perecemos. Dios, hombre, va a salirse a la cuneta aquí, perecemos. Y era despierto que el sueño, ni gota de sueño. Ni gota de sueño, hermano. Nosotros no debemos de dar ni un paso en nuestra vida sin que Jesús sea el timonel que gobierna pues nuestras vidas y que dirige nuestro paso. Cuando Jesús pues es el que gobierna y dirige nuestro paso, pues en nuestra vida hay seguridad, que estamos tranquilos y estamos reposados y confiados en Él. Bendito sea el Señor. Y así pues quisiera compartir con ustedes pues un texto que está en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 acerca de aquellos pues que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Hay muchas personas, hermanos, en muchos lugares usted pregunta y le dice a la persona, usted es un hijo de Dios. Todo el mundo es un hijo de Dios. En Cuba aún ya es una costumbre pues decirle al ser humano, decirle cristiano. No se le dice cristiano porque sea un seguidor de Cristo. Ya se le dice cristiano por ser una persona. Pues se le dice cristiano. Usted ve a las personas y dice, yo soy un hijo de Dios, yo sí creo, Dios me ama. Y usted le pregunta a todas las personas y por lo general, todo el mundo es un hijo de Dios. Todo el mundo es un seguidor del Señor. Sin embargo, tenemos una realidad en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, donde la Escritura nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando Dios sea el que dirija, el que gobierne nuestras vidas por medio de su Espíritu, es que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios. No es el hecho de que nosotros pues creamos que existe Dios. Todo el mundo cree, hasta las personas que dicen que son ateas. Había un ateo que yo no creo en Dios y comenzó a hablar de las calamidades y las dificultades que tenía y decía, ay Señor, ayúdame. Pero el hecho de que creamos que Dios existe, que Dios es real, porque hay personas que dicen, yo sé que existe algo, aunque creamos que Dios existe, pues eso no nos hace hijos de Dios. Dice la Escritura que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dios tiene que estar al timón de nuestra vida. Dios tiene que guiar nuestros pasos, nuestros caminos, nuestra vida, para nosotros poder definirnos como hijos del Supremo y Eterno Rey de Reyes. Hermanos, ¿y por qué tenemos que dejar? Se preguntarán muchos, ¿por qué yo tengo que dejar que Dios guíe mi vida? Que Dios dirija mi vida. Por una razón muy importante. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios es omnisciente, todo lo conoce. Conoce todo lo concerniente a la vida de los seres humanos y todo lo existente en el universo, hermano. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Dios sabe lo que hay para nosotros en el futuro. Dios conoce en nuestro camino pues lo que tenemos por delante. Entonces, ¿quién mejor puede guiar nuestros pasos y nuestra vida sino Dios? Solo Dios.
Ahora, quizás nos preguntemos, bueno, ¿y cuál es el camino correcto? ¿Y cuál es el camino correcto? Hermano querido, el camino para todo ser humano es diferente. Porque no siempre, pues, los propósitos de Dios son igual para todas las personas. Para usted, para una persona, quizás los propósitos que Dios tiene es que sea una buena madre, que eduque a sus hijos en el Señor. Quizás para un padre que pueda, pues, salir adelante económicamente y apoyar a la familia, guiar a sus hijos, instruir a su familia en el Señor. Quizás para otro es el ministerio, quizás para el otro es alabar, exaltar a Dios. Cada persona, pues, el camino es diferente. Dios tiene propósitos diferentes con las personas. Pero el camino correcto es aquel en el cual nosotros podamos, pues, tomar las decisiones correctas. ¿Sí? El camino correcto es aquel en el cual nosotros podamos tomar las decisiones correctas y podamos recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ese es el camino correcto, donde nosotros podamos tomar decisiones correctas. Cuando tomamos decisiones correctas, las bendiciones de Dios nos acogen o nos sobrecogen, nos llenan, nos llegan. Muchas personas en el mundo entero dicen, ay, pero no me funcionó lo del trabajo, este trabajo me da dolores de cabeza, estoy pasando por dificultades difíciles. Hay que preguntar si esa persona, pues, se tomó el tiempo necesario para buscar la voluntad de Dios, si era ese trabajo el que debía tomar otro o esperar. Lo que pasa es que nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin consultar a Dios. Y eso nos lleva, pues, a recibir, pues, dificultades y cosas, pues, que nos vienen por delante porque no era el lugar donde Dios quería que nosotros estuviéramos. Quizás así pasa en el matrimonio también. Por lo general, pues, tomamos nosotros la persona que nosotros entendemos para que sea nuestra compañía. Al final las cosas no nos funcionan porque quizás no nos tomamos el tiempo necesario y buscamos la voluntad de Dios. Y usted me dirá, ¿y cómo conozco la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra, a la voluntad de Dios. Y después las cosas como que no funcionan un poco. Y tenemos que preguntar, pues, bueno, sería la voluntad, lo que Dios tenía preparado para mí. Quizás los hijos en la vida, pues, ahora ya no son como nosotros pensábamos y queríamos que fuera una bendición y nos están dando dolores de cabeza y nosotros preguntamos, pero ¿qué pasó? Quizás nosotros no tomamos la decisión de dar la educación precisa y encaminarlo en el Señor y ahora, pues, recibimos un poco de dolores de cabeza. Hermano querido, siempre que nosotros tomemos las decisiones que Dios, pues, nos va a dar, las correctas, nosotros recibiremos las bendiciones de Dios. Siempre van a haber bendiciones. ¿Por qué? Porque lo que Dios tiene preparado para cada ser humano es mucho más grande que lo que cada ser humano puede lograr, o mucho más glorioso que lo que cada ser humano con su propio esfuerzo puede lograr. Recuérdelo siempre. Lo que Dios tiene para usted siempre es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Quisiera, pues, si usted me preguntara, bueno, ¿y cómo podemos, pues, con una porción de la Escritura, pues, apoyar todo esto que hemos hablado? Simple. Busquemos o anoten en el libro de Mateo, capítulo 6:33, ya hoy hemos hablado de esta porción. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas materiales, las cosas que vendrán por añadidura a tu vida de parte de Dios, solo llegarán cuando Él sea el rey de tu corazón, cuando Él gobierne tu vida. Busca primero que Él sea tu rey, que lo demás Él lo añade, y lo que Él añade en bendición. Amén. Lo que Él añade, lo añade en bendición. Si Dios guía, recuerde esto, hermano, si Dios guía nuestra vida, Dios bendice nuestras vidas. Si Dios guía nuestras vidas, Dios bendice nuestras vidas y lo hace de gran manera. Bueno, en esta mañana, pues, quizás voy a hablar un poco de las consecuencias, pues, de que nosotros decidamos guiar nuestras vidas y tomar nuestras propias decisiones, y que no sea Dios quien guíe nuestra vida y quien, pues, nos proyecte cuáles son las decisiones que nosotros debemos tomar guiados por Él. Y para mí, uno de los grandes ejemplos, pues, fue Saúl. De los grandes ejemplos de tomar sus propias decisiones, de hacer oídos sordos a la voz de Dios y a la voluntad de Dios. Saúl, rey escogido por Dios, rey al cual Dios prometió bendición, escogido por Dios, ungido de Jehová, y Dios, pues, Él lo llama y lo toma y lo unge y lo bendice, y comienza a hablarle y a decirle, bueno, te voy a poner, pues, como rey, y te voy a bendecir, y tú harás todo lo que te sea permitido. El hecho de que fuese rey no le iba a dar la oportunidad de hacer lo que él quería. Él tenía que ser guiado por Dios y hacer la voluntad de Dios. Lo primero, o uno de los grandes errores que cometió Saúl al desobedecer a Dios, es cuando Samuel, el profeta, el enviado de Dios, le dice: Saúl, tú debes de esperar a que yo esté junto a ti para nosotros hacer sacrificios a Dios y orar y clamar y consultar a Dios para que haya bendición. Y si te vas a presentar a una batalla, pues Dios bendiga tu vida, bendiga al pueblo y le dé victoria. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Quisiera compartir, vamos a buscar allí en la escritura. Samuel, en el Antiguo Testamento, 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Vamos a ver. Dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Miren, ahora ya el hombre confiado en que era el rey, apenas demoró un poquito Samuel en llegar, el hombre se desesperó. Es que estaban siendo amenazados de guerra, y el pueblo comenzó a temer, y comenzaron a huir, y comenzaron a correr, y comenzaron a temblar. Y cuando Saúl vio que el pueblo, pues, estaba temeroso y se estaba apartando, pues él
tomó una decisión y fue hacer el sacrificio, el holocausto, presentarse a Dios, sin Dios pues darle la autorización necesaria. Dios no lo había mandado a él hacer el sacrificio. Esto correspondía a Samuel. Dios le había mandado a él a esperar que llegara el que le iba a bendecir, que era Samuel. Pues Saúl decidió, bueno, yo voy a hacer lo que le corresponde a Samuel. No esperó. Esto suele pasar. En la vida de los seres humanos, nosotros somos desesperados. Dios nos quiere mostrar el camino, pero nosotros nos desesperamos y tomamos nosotros las decisiones y no esperamos en Dios. El hombre que es guiado por Dios debe ser paciente y debe de esperar que Dios le guíe y que Dios se manifieste. No debe el hombre de Dios pues tomar las decisiones a la ligera, porque le puede pasar como a Saúl. Y mira que cuando se presenta a Samuel, si llega a ser ecuatoriano, Samuel le dice que eres loco. Le dice, locamente has actuado. ¿Qué que eres loco? Así no quiere ser dicho, si llega a ser ecuatoriano. Le dice, has actuado locamente. Mira, acabas de perder una tremenda bendición de Dios, ¿verdad? Que Dios siempre lo que tiene es mucho mejor que lo que nosotros pensamos. Y lo perdemos por las decisiones que nosotros tomamos. Y eso le pasó al rey Saúl. Él toma la decisión y ahí mismo pierde una bendición que tenía Dios para él. Y era que su reino iba a ser bendecido por Dios, iba a ser largo, grande y próspero, como fue el reinado de David. Ahora ya tú no vas a recibir esta bendición, le dice el profeta. Ahora tu reino no será bendecido, será corto, porque tú has desobedecido a Dios. No te has dejado guiar por Dios, no has esperado. Y esto no fue, este hombre verdaderamente fue caprichoso para no escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y en otra ocasión, pues sucede que lo encontramos en Samuel, disculpen, en 1 Samuel 15:10. Dios una vez más le habla a Saúl y le dice, mira, yo te voy a mandar contra los amalecitas y tú vas a pelear contra ellos y tú vas a derrotarlos y tú vas a exterminarlos y allí tú no vas a dejar nada, porque este pueblo ha sido totalmente ofensivo para mí. Y Dios pues le da esta ordenanza a Saúl. ¿Y ustedes creen que hizo Saúl? Fue, peleó contra este pueblo, lo destruyó y tomó al rey, lo trajo con él como prisionero y el pueblo cogió lo mejor del ganado, las ovejas. Dios había dicho, allí no vas a coger nada, allí todo debe ser destruido. Pues ellos deciden humanamente, mira, a veces nosotros porque vemos cosas materiales que pueden ser beneficiosas, nosotros decidimos tomar decisiones que nos van a afectar y que van a afectar nuestra relación con Dios a futuro. Pues esta fue la mayor de las desobediencias. Y quisiera pues leerlo. 1 Samuel 15:10. 1 Samuel 15:10. Capítulo 15. Sí. Miren lo que dice Dios.
Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué triste. Me pesa, dice Dios, haber puesto como rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Tristeza al corazón de Samuel, tristeza al corazón de Samuel, clamar toda la noche, tristeza, porque a Dios le pesaba ya haber tomado a Saúl. ¿Por qué? Por no llevarse por las palabras, por no dejar que Dios guiara su vida, sus pasos. Miren, a veces nosotros pensamos, aquí hay una gran verdad, que no quiero que se nos vaya de la mano. A veces nosotros pensamos que cumplir el mandato de Dios a media, pues es estar bien con Dios. Y no fue así. Mire, aquí cumplir el mandato de Dios a media fue pecado y fue desobediencia. Cumplirlo a media, él fue y destruyó, como Dios le dijo, cumplió en una parte, pero en otra desobedeció. Desobediencia total ante Dios. Hay personas que dicen: yo creo que Jesucristo es mi Salvador, yo creo en Cristo. Perfecto, usted debe de creer en Cristo, pero usted también debe dejar que Dios gobierne su vida. Creer en Cristo no te hace un hijo de Dios. Usted debe de creer en Cristo y dejar que el Espíritu de Dios guíe su vida. Que Dios guíe su vida por medio del Espíritu que le ha puesto en cada creyente. Entonces ahí, cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Porque en estos tiempos hay miles y millones de personas, yo me atrevo a decir, que dicen: bueno, yo soy cristiano, yo soy creyente, pero laico. No se ríen, pero sí lo han dicho. Sí. Yo busco allí a Dios, yo voy, yo doy ofrenda, yo apoyo, pero tampoco no somos extremistas, no, hasta aquí, ¿no? Y cuando Dios le dice: mira, tienes que ir por este camino y tienes que abandonar estas cosas porque a mí no me agrada, dice: no, hasta aquí no, espérate, no hay que exagerar. Obediencia a media. Obediencia a media. Para Dios, el Dios de los cielos, Él es obediencia. Y por eso Dios desechó a Saúl. Y le pesó en su corazón haberlo tomado como rey para bendecirlo en gran manera. Y Saúl, por sus decisiones, fue perdiendo todas estas bendiciones y fue desechado. ¿Se da cuenta? Y fue desechado. Y triste sería el fin de Saúl. Sin embargo, qué diferente fue la vida de David, hermano. Qué diferente la vida de David. Saúl sabía que Dios, porque ya se lo había dicho Samuel, que Dios iba a preparar un príncipe, el cual sería rey, y que él sería sustituido. Y ya después pues él sabía que David había sido ungido con este fin, con este propósito. David tomaría el lugar de Saúl. Y miren, David, desde su comienzo, él está tranquilo pastoreando ovejas, lo manda Dios a Samuel a que bendiga a David. David es ungido, David es llamado por Dios, y la vida de David, pues a partir de ahí, aparentemente se convirtió en un infierno. ¿Por qué? Porque fueron persecuciones y dificultades
extraordinario en la vida de David. Y Saúl se empecinó en quitarle la vida a David. Y ahora lo veía como un enemigo a David. Y si hubo un sacerdote, los sacerdotes que lo ayudaron y le dieron el pan y consultaron a Dios por David, hubo la desfachatez, pudiésemos decir, Saúl, de quitarle la vida a los sacerdotes de Dios. Miren, hasta el punto que tenía convencimiento en su corazón Saúl de arrebatarle la vida a David. Ahora, ¿con quién estaba peleando Saúl? Hermano, peleando contra Dios. Cuando nosotros no nos dejamos guiar por Dios, muchas veces nos encontramos nosotros peleando contra Dios. Si le quito la vida a David, pues yo seguiré siendo rey. Y ese era su afán. Y la vida de Saúl fue un tormento, porque estaba atormentado por espíritus inmundos. La razón de ser de él era destruir a David. Eso es lo más importante para nosotros. Destruir a David. Y David perseguido, huyendo entre las rocas, en el desierto. Qué importante. David en ese tiempo que es perseguido, pues es el momento en que Dios forma un carácter. El carácter de uno que él va a tomar como rey. Y es allí en el desierto y en medio de todas esas dificultades donde David aprende a depender totalmente de Dios. Cuando usted se ve hambriento, cuando usted se ve cansado, sediento, cuando usted mira y usted está acompañado de 600 hombres con amargura de espíritu, con dificultades, que eran los que se habían unido perseguidos, los que se habían unido a David. Y usted mira a Saúl con un ejército, con 3,000 hombres detrás de David, con el único propósito de arrancarle la vida a David. Oiga, cosas por las que pensar, ¿no? Y David verse desprotegido y con todo aquel ejército detrás de él con el fin de quitarle la vida. Y usted verse y decir, Señor, ¿dónde me meto? ¿Dónde me escondo? Y quizás meterse aquí entre las rocas y decir, Señor, que no nos vean. Señor, que no nos descubran, que sigan de largo. Que no nos vean porque nos vencen, son muchos. Aquí perecemos. Y en medio de esos escondites, pues Dios hace ciego a aquella gente y que no lo descubrieran. Entonces David tenía que escribir muchos salmos en los cuales él decía, tú eres mi roca de salvación. Y esas experiencias hacen que David dependa totalmente de Dios y tenga un oído bien sensible a escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Obedecer la voz de Dios en momentos difíciles no crea que es muy fácil. Pero David demostró que sí. Y años de huida y de dificultades y de problemas extraordinarios, y llega el momento en que Saúl viene y se mete en una cueva donde está David escondido con un grupo de los suyos, y va a hacer necesidades aquí Saúl. Y dicen los compañeros de David, el Señor te lo puso en la mano. Este es el momento que te corones rey. Arranca de la vez o déjanos a nosotros, que nosotros nos encargamos. Dios te lo ha puesto en tu mano. Y David ya había entendido, porque Dios le había hecho entender que ese Saúl había sido escogido por el Rey de los cielos y que era ungido de Jehová. Y que él levantarse contra Saúl era un pecado mortal. Entonces, él sabía que no era la voluntad de Dios el arrebatarle la vida a Saúl. Si Dios quiere que yo sea rey, pues él se encargará, él sabrá cómo lo hace. Mire, a eso es dependencia de Dios. Amén. Y lo incitaron, ahí te lo pusieron en otra ocasión. Pues estaban
persiguiendo a David, y ellos se fueron de noche, y se va con un compañero y lo tiene ahí tiradito en el piso, dormidito, todo el mundo pues dormido, y ahí está acostadito, dormidito David. Dice, déjame la lanza, que lo voy a traspasar, lo voy a dejar pegado a la tierra. No va a haber que darle otra, una sola le voy a dar, lo voy a dejar ahí tranquilo, yo me encargo. Dice, no, cuidado con levantar la mano contra el ungido de Jehová. Si Dios quiere que yo sea rey, Él se encargará. Dios sabe cómo le quitará la vida. Él morirá en una batalla, pero que sea Dios, no yo. Que sea Dios quien obre, no yo. Y eso es lo que debemos aprender. Y es que sea Dios quien nos guíe y quien obre. Nosotros tenemos que darle lugar a Dios. Tenemos que aprender a darle lugar a Dios. No tomar nosotros las decisiones, sino que Él nos guíe a las decisiones que son correctas, que vienen dirigidas por su voluntad. Y eso lo logramos con oración y con la palabra. Amén. Hermano querido, hay un momento en la vida de David y en la vida de los seres humanos que nosotros nos descuidamos, y por lo general es cuando estamos bien. Cuando David ya pasó todo aquel tiempo de calamidad, que él comprendió que debía de darle siempre, que debía de hacer la voluntad de Dios y darle lugar a Dios, y que Dios obrase. Cuando todo estaba bien, cuando todo estaba lindo, cuando todo estaba perfecto, cuando ya él era el rey de Israel, pues él descuida el hacer la voluntad de Dios, el buscar la guianza de Dios, en que Dios le guiase, y cometió un pecado terrible. Mire, se dejó guiar por el Espíritu de Dios en ninguna manera. Se dejó guiar por sus impulsos carnales. Cuando debía de estar en la batalla, estaba ya en su lugar de reposo, por la terraza, y vio una mujer. Dime tú, nosotros los hombres que vemos una mujer mal vestida, como dice aquí, mal vestida y la cabeza se le hace un rollo, pues dime usted si la ve sin ninguna ropa. Así le pasó a David. Enseguida, pues se le metió en la cabeza que esa mujer debía de estar con él, y iba a cometer un grande y terrible pecado contra uno de sus siervos fieles. Le preguntaría David en ese momento, Señor, ¿cuál es tu voluntad? No le preguntó, porque si él le pregunta a Dios, Dios le informa, no te metas por ahí, que te voy a hacer pedazos. Porque siempre que nosotros tomamos decisiones carnales, decisiones que no están siendo dirigidas por el Espíritu de Dios, eso trae consecuencias nefastas a nuestra vida. Y eso le pasó a David. Y él tomó la decisión, se enrolló en este terrible pecado y le costó la vida a 3 hijos. A 3 hijos. La espada nunca se apartará de tu hogar, le dijo el Señor. Y David tendría que sufrir terriblemente las consecuencias de tomar, mire, una decisión errónea, no guiado por el Espíritu de Dios. Imagínense, hermano, los seres humanos que por lo común toman todas las decisiones fuera de la voluntad de Dios. ¿Podrá irles bien? En ninguna manera. Doy gracias a Dios, el corazón de aquel hombre que había sido pues, preparado y ejercitado en aquel terrible desierto, que era un corazón humilde, sencillo, que sabía reconocer cuando había pecado. Así no era Saúl. Saúl cuando pecó dijo, los soldados, miren, empezamos a echarle la culpa a los otros, en vez de reconocer, yo pequé, yo estaba al frente,
Yo debí decirle a los soldados, no, aquí no se toma nada, aquí todo perece. No, los soldados comienzan a echarle la culpa a otros. No hay reconocimiento. No hay reconocimiento del pecado en la vida de Saúl. Sin embargo, David, cuando se presenta el profeta delante de él y le dice, has pecado, pues David se sumerge delante de él y dice, contra ti solo he pecado. No empezó a justificarse de ninguna manera. Asumió su responsabilidad y por eso él recibió el perdón y la misericordia eterna de Dios. ¿Cómo fue el fin de Saúl, que no dejó que Dios fuera el timonel de su vida? ¿Saben cómo terminó, hermano? Los filisteos se levantaron contra el pueblo de Israel y Saúl tuvo que ir a consultar una divina. ¿Saben por qué? Porque Dios no le hablaba. Llega un momento en que hemos sido tan sordos a la voz de Dios y tan desobedientes que ya Dios dice, no te hablo. Y ni por medio del sacerdote ni en ninguna manera Dios le hablaba a Saúl. Y tuvo que ir a consultar, hermano, una medium para ver si los espíritus de los muertos le informaban qué iba a pasar en medio de esa batalla, porque ya Dios no estaba en medio de él ni quería saber de él. Estos son los resultados de no dejar que Dios sea el timonel de nuestra vida. ¿Y cómo terminó? Muerto en batalla. Él mismo tuvo que quitarse la vida. Él mismo. Esto me dice que cuando no andamos conforme al corazón de Dios, cuando no dejamos que Dios sea el que guíe nuestra vida, nosotros mismos somos quienes nos destruimos, hermano. Nosotros destruimos nuestra vida. Nosotros destruimos nuestra familia. Cuando nosotros no andamos conforme al corazón de Dios, cuando Él no nos guía, nuestro fin es terrible. Él tuvo que matarse, porque dijo, si me cogen los filisteos, ahora está en el campo de batalla con sus 3 hijos muertos. Y dice, si me cogen los filisteos, me van a hacer sufrir. Y le dice a su compañero, lo mejor es que me quites la vida tú. La que cargaba las armas, quítame la vida. Y el hombre tuvo miedo, no, por cuánto. Tuvo que tirarse él sobre su espada y él mismo quitarse la vida. Y luego de muerto, hermano, los filisteos todavía le quitaron la cabeza y hicieron burla. Este es el fin de un hombre que el propósito y proyecto de Dios para su vida era un reino próspero y una vida larga, guiada por Dios. David, ¿cómo terminó David? David terminó, hermano, lleno de años, ancianito, bien ancianito, ya no podía ni caminar, ni estaba allá, bien ancianito. Reinó hasta el final de sus días. Su reino fue bendecido en gran manera. Detrás de él venía su hijo Salomón a seguir su reinado, con un reinado que fue próspero en gran manera y con toda la consideración de Dios. Hay un momento en que Salomón comete pecado contra Dios y descuida su vida y su relación con Dios. Y le dice Dios, ¿sabes por qué no te voy a eliminar? Por la misericordia y la promesa que he hecho a tu padre David. Terminó los días de David con un reinado próspero, largo y con toda la consideración del Rey de los cielos.
Hermano querido, ¿dejaremos nosotros que Dios sea el que guíe nuestra vida? ¿Que Él sea nuestro timonel? ¿O decidiremos nosotros qué es lo mejor para nosotros? ¿O querremos nosotros guiar nuestra vida como bien nos parezca a nosotros? Recuerda, hermano, lo que Dios tiene para ti es mucho mejor de lo que tú aún te imaginas. Deja que Él sea el que gobierne tu corazón y tu vida. Amén. Vamos a cerrar los ojos y dándole al Rey del Cielo. Señor, bendito y de gloria, te alabamos, Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Tú nos demuestras, Señor, por medio de tu palabra, que cuando nosotros te damos el primer lugar de nuestra vida, cuando tú eres quien guía nuestros pasos, quien guía nuestra vida, cuando tú, Dios mío, eres quien nos manifiesta tu voluntad y nosotros vivimos conforme a esa voluntad, tú sabes bendecirnos y lo haces en gran manera. Señor bendito, también nos muestra todas las dificultades que a veces cegamos en la vida, producto de malas decisiones no guiadas por ti. Señor, nosotros queremos vivir conforme a tu voluntad y que sea tu Espíritu en nosotros quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos oriente, quien nos ayude a tomar las decisiones correctas, esas decisiones, Señor, que van a traer bendición abundante a nuestras vidas. Esas decisiones que van a traer bendición abundante a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Que podamos tomar las decisiones que van a traer felicidad absoluta y tiempos de gloria para los nuestros. Señor amado, queremos que tú seas el que esté al timón de nuestra vida. Que tú nos guíes, que tú nos muestres ese camino a seguir. Que tú permitas que las decisiones incorrectas, las que tú no quieres, no las tomemos jamás. Que las decisiones que tomemos sean las decisiones sabias dirigidas por tu Espíritu y que al final van a traer un fruto glorioso y eterno en nuestras vidas. Señor, tú tienes preparado para nosotros lo mejor, queremos recibirlo. Tú tienes preparado para esta vida y aún más allá, porque tus bendiciones son eternas y nos seguirán mucho más allá de la muerte. Señor amado, queremos vivir para ti y queremos que nos guíe por camino de santidad, por camino de gloria, por camino que nos permita un día estar en tu presencia santa, camino que nos permita recibir las bendiciones que tienes preparadas para nosotros en esta vida y recibir las bendiciones eternas que tienes para cada uno de tus hijos. Espíritu Santo de Dios, llena nuestros corazones en este día y guíanos siempre por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano, y lo haga en gran manera.